Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El tema de hoy es: la entrevista de Özge Yağız se convirtió en todo un éxito. Los fans de Jansen están de pie. Declaraciones impactantes tras bambalinas. Lo que dijo Özge Yağız en su última entrevista ha dividido las redes sociales en dos. Por un lado están los que lo apoyan, y por el otro lado están los que reaccionan en gran medida. Entonces, ¿cuál es el trato? Detrás de escena de los grandes cambios en la serie Safir, la intervención de Özge Yağız y Burak Berkay en el guión, las afirmaciones de que Jansen estaba perturbado por esta situación y mucho más. ¿Los actores intervienen en el guión? Özge Yağız, quien desató el debate con su respuesta, dijo: "A veces escribimos escenas junto con el director". Los fans se dividieron tras estas declaraciones. Algunos dijeron: "La contribución de los actores es normal", mientras que otros preguntaron: ¿el guión está escrito para el papel principal? Se reveló: ¿qué hay detrás de la salida de Jansen de la serie? ¿Está resurgiendo ahora la crisis que se produjo entonces? ¿O son estas afirmaciones completamente falsas? ¿Qué ocurrió tras bambalinas? ¿Quién tiene razón y quién no? Todos los detalles en este vídeo. Si no quieres perderte las últimas novedades del mundo de las revistas, suscríbete ahora y dale a la campana. Timbre de hotel, ¿qué opinas en los comentarios? ¿Se pasó Özge Yağız de la raya o todo está siendo exagerado? Comencemos la discusión. La intervención del actor en el escenario, libertad o injusticia. Una entrevista concedida a la actriz Özge Yağız recientemente causó gran revuelo en las redes sociales. El exitoso actor declaró abiertamente que el guión del programa al que asistió fue objeto de interferencias y dijo: "A veces escribimos escenas junto con el director". Estas palabras volvieron locos a los fanáticos del exactor principal de la serie Safir, Jansen. Porque anteriormente se afirmó que Özge Yağız y Burak Berkay interfirieron demasiado en el guión y esta situación perturbó a Jansen. Entonces, ¿es realmente un problema tan grande para un actor contribuir al guión? ¿O es este un proceso inherente al arte? Examinemos el tema desde una perspectiva más amplia, analizando tanto los equilibrios dentro de la industria como la actitud de la audiencia ante esta situación. Intervención en el guión de las series de televisión. ¿Creatividad o caos? En primer lugar, la industria del cine y las series de televisión es un esfuerzo colectivo. El director, el guionista, los actores y el equipo técnico trabajan juntos para crear una obra. Como dijo Özge Yağız, no es sorprendente que los actores contribuyan a la escena. Sin embargo, el punto crítico aquí es cómo los cambios realizados afectan los roles y las historias de otros jugadores. Si una intervención altera la integridad del escenario o afecta negativamente el desempeño de otros jugadores, surge una situación injusta. En los sets de series de televisión se permiten improvisaciones ocasionales y cambios de diálogo. Sin embargo, estos cambios deben realizarse en un orden determinado. Demasiada intervención en el guión puede afectar las escenas de otros actores, el desarrollo de los personajes y el flujo general de la serie. En particular, la intervención de actores principales en el guión para resaltar sus escenas es un problema ético en la industria. Después de que Jansen dejó la serie, surgieron rumores de que las intervenciones realizadas al guión habían dañado su historia. Las declaraciones de Yağız en su entrevista confirmaron estos rumores. Sin embargo, los seguidores de Yağız también se dividieron en dos. Mientras que un grupo creía que Jansen había sido perjudicado y que su historia había sido manipulada deliberadamente, el otro grupo argumentaba que Özge Yağız era una actriz profesional y respetuosa y que no haría tal cosa. El poder y la influencia de los actores en la industria de las series de televisión turcas. La industria de las series de televisión turcas ha mostrado un gran desarrollo en los últimos años. Sin embargo, este desarrollo también trajo consigo ciertos problemas. Especialmente en las series de televisión de larga duración, la influencia de los actores principales es bastante grande. Se sabe que en muchas producciones, los actores principales tienen la autoridad de cambiar el flujo de la historia. Esta situación puede obstaculizar el desarrollo de los personajes secundarios y también puede causar lagunas en la historia. En muchas producciones occidentales, a los actores se les permite improvisar o cambiar sus líneas. Sin embargo, esto ocurre en el marco de ciertas reglas y la decisión final pertenece al guionista y al director. En Turquía, en el set de rodaje, estos límites a veces pueden resultar confusos y la intervención excesiva de los actores en el guión puede eclipsar las historias de otros actores. Especialmente en las series de televisión, es inevitable que el escenario cambie constantemente. Sin embargo,
Estos cambios deben estar en línea con la historia principal y el desarrollo del personaje. Si los actores principales cambian el curso de la historia para poner a sus propios personajes en primer plano, esto crea un problema ético y reduce la calidad general de la serie. Los espectadores notan estos cambios con el tiempo y pueden desconectarse de la serie debido a inconsistencias en la historia. Reacciones creadas por las declaraciones de Ozge Yajid. Declaración de Ozge Yajid en su entrevista. A veces escribimos escenas junto con el director, quizás revela el desorden que existe en el sector. En muchas producciones, el equilibrio de poder entre guionistas, directores y actores no está completamente establecido, y algunos actores pueden interferir demasiado en el flujo del guión. Especialmente en las series de televisión, los esfuerzos de los actores principales por dar más dirección a la historia pueden afectar negativamente a los personajes secundarios y al equilibrio general de la trama. Tras estas declaraciones de Yajid, resurgieron las afirmaciones de que los cambios en la serie Safir se hicieron de forma deliberada. El final prematuro de la historia de Lee Jang-sen y el hecho de darle más importancia a otros personajes fueron criticados por la audiencia. Comentarios como "Lee Jang-sen fue tratado injustamente" y "la escritura de escenas de Ozge Yajid va más allá de la actuación" fueron vistos con frecuencia en las redes sociales. Sin embargo, otro grupo defendió a Ozge Yajid y expresó la opinión de que cada uno contribuye a su etapa en este sector, es injusto culpar a Ozge. ¿Hasta qué punto es aceptable que los actores intervengan en el escenario? Al evaluar los impactos de las intervenciones de escenarios en el sector, es necesario ver que se trata de una cuestión de equilibrio. Es comprensible que los actores hagan pequeños cambios para añadir espíritu a sus papeles. Sin embargo, cuando un actor interviene para cambiar toda la historia, crea problemas tanto éticos como profesionales. Porque la industria de las series de televisión solo puede tener éxito como resultado del trabajo colectivo, no del trabajo individual. En este punto, los productores, directores y guionistas deben trazar un cierto límite. Las contribuciones de los jugadores son valiosas, pero deben cumplir ciertas reglas. Si la intervención en el guión se convierte en un problema tan grande en la industria, puede provocar que a largo plazo la calidad de la serie disminuya y que la confianza de la audiencia se vea afectada. Conclusión. Después de todo, la contribución de un actor a un guión es parte del proceso creativo si ocurre en un orden determinado. Sin embargo, ni los demás jugadores ni la historia deberían verse perjudicados en el proceso. Después de las declaraciones de Ozge Yajid, es bastante natural que los fanáticos de Lee Jang-sen reaccionen. El punto más importante aquí es crear un entorno donde cada jugador trabaje en igualdad de condiciones y contribuya de manera justa a la historia. Esperamos que estos debates contribuyan al desarrollo del sector y conduzcan a un funcionamiento más profesional en los proyectos de series de televisión. La industria de las series de televisión turcas debería dar pasos más fuertes hacia la profesionalización. Solo así pueden surgir proyectos más satisfactorios tanto para los actores como para el público. Vaya, ¿cuánto ha pasado? Las declaraciones de Ozge Yajid, las reacciones de los fans de Lee Jang-sen, el detrás de escena de la serie Safir y las incógnitas de la industria. Parece que este incidente dará que hablar. ¿Qué opinas? ¿Ozge Yajid realmente intervino demasiado en el guión o la contribución de los actores fue normal? ¿Podría haber una conexión entre estos eventos y la salida de Lee Jang-sen de la serie? Escribe en los comentarios y discutamos juntos. Si no quieres perderte estas bombas de revista, suscríbete ahora y pulsa la campanita. Porque este es el centro de los desarrollos más candentes. Examinamos cada detalle y comentamos las noticias más sensacionales. Si te gustó el vídeo, no olvides darle a me gusta. Seguiremos produciendo más contenido con tu apoyo. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter. Siempre estamos aquí para enterarte de las últimas noticias, información exclusiva tras bambalinas y novedades impactantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, no te quedes sin revistas.